Como anunciaba la presentación, parte de este programa va a estar dedicado a ustedes las mujeres. Generalmente, si las mujeres hablamos sobre sexología, tenemos un montón de tabúes. Mucho más es cuando nos toca hablar sobre los órganos genitales. No solo tenemos tabúes, tenemos prudencia y también hasta vergüenza. Yo les pregunto, ¿cuántas veces han agarrado un espejito y se han observado su vulva o lo que comúnmente solemos decir su vagina? Muy pocas, ¿verdad? Yo le diría hasta casi ninguna. Por esa razón y para mantenernos informados y más que nada tener conocimiento de nuestro cuerpo, ya que a través de los tabúes lo hemos dejado de lado, como hemos dejado de lado lo que es el órgano que comunica la vagina con el exterior de nuestro organismo, como es la vulva. Hoy tenemos a la doctora Ariadna Causade aquí en piso para hablar sobre las afecciones de la vulva y también sobre vulvodynia, prurito vulvar crónico y también las afecciones vulvares en las niñas. Bienvenida, doctora, qué placer tenerla aquí. No, gracias, un placer es el mío volver a estar con ustedes. La verdad, desde el año pasado que no nos veíamos. Felicitaciones por sus dos obras escritas en diferentes estilos. Uno es ficción y el otro es directamente de medicina, pero para profesionales. Sí, para profesionales. Exactamente con uno de los temas que vamos a hablar hoy, básicamente ¿no? el libro se maneja todo lo que es la patología vulvar, porque en realidad acá no casi había escrito algo de eso, y como fue como que una ayuda para todos los colegas. Perfecto, doctora, para iniciar, antes de tomar de lleno el tema de las afecciones, ¿podríamos identificar qué es la vulva y cómo es que está determinada en nuestro organismo? Es importante, parece una tontería la pregunta, pero es real. Muchas veces la gente, como tú bien dijiste, habla de vagina y mezcla los términos. Vagina es solamente el conducto que comunica lo que es la parte del cuello uterino hasta la salida que comunica con el exterior. Pero todo ese órgano que recubre esa salida, que está compuesto por labios mayores, que son los que tienen los vellos, los labios menores que cubren la entrada y todo eso, y que hasta la parte que inclusive está entre el sector que entre la vulva y el ano se llama perine, todo eso nadie lo conoce. Se llama vulva, no se llama vagina. Es un órgano totalmente diferente, con patologías diferentes, que se desconoce mucho, inclusive a veces hasta a través de los profesionales se desconoce mucho. Casi se considera como una puerta. Uno abre la vulva para entrar al cuello, ver, y como que desconoce o no le pone atención suficiente, y ahí es donde nos podemos comer algún diagnóstico. Tengo una pregunta de los televidentes enviada vía WhatsApp antes de comenzar el programa, porque como tú sabes, nosotros ya adelantamos los temas que van a ver en el día. Una de las preguntas es justamente sobre lo que estabas hablando. ¿Es bueno que la mujer se depile totalmente? No, no es bueno. O sea, el pelo de la vulva, el pelo de los labios mayores, como decía hoy, ese vello tiene una función de protección de la entrada de la vagina. Así como el vello de la nariz tiene la protección del polvo para que no entre las vías respiratorias, en la vulva tiene la protección. O sea, sí pueden, si quieren, rasurarse el resto del pliegue, el cavado, monte de Venus, todo eso sí, pero la entrada de la vulva, aunque sea corto, tiene que mantener el pelo. Muy bien, interesante. Generalmente esto se hace por estética y muchas veces por moda a veces. Y por comodidad también. Convengamos que el periodo menstrual, digo, no es muy agradable que digamos para nosotras, y más en el tipo de actividad que tenemos, que andamos corriendo todo el día. Doctora, si nos vamos a la parte de las afecciones y hablamos sobre vulvodynia, ¿nos puede determinar qué es? ¿Podemos decir que es una enfermedad? Sí, es una enfermedad. La vulvodynia pertenece a lo que se refieren los dolores vulvares crónicos. Hoy por hoy, hace 3-4 meses se terminó de clasificar, se cambió la clasificación y se habla que es un dolor crónico que corresponde a la vulva por un mínimo de 3 meses y que no se le encuentra ninguna razón clara por la que esté justificada, pero que es muy importante. El 15% de las mujeres en promedio tiene una afección de vulvodynia, que es ese dolor o ardor intenso como si se hubieran quemado con agua caliente, que no mejora con nada y que no tiene nada visible. Porque eso es lo importante, no tiene nada visible.
El 15%, qué curioso, ¿no? Si tendremos tabúes y desconocimiento de nuestro cuerpo, ¿por qué? Digo, vulvodynia, convengamos que no es un término que acostumbremos a oír. Claro, ¿no? exacto. ¿Cómo se manifiesta? Justamente es ese ardor, esa molestia persistente, aparece, a veces puede ser continua y permanente, pero a veces puede aparecer solamente frente a las relaciones sexuales o a la colocación de un tampón o al sentarse o a veces todo el tiempo. Y tiene distintos grados de intensidad, más leves, moderadas, severas. A veces realmente se hace insoportable. O sea, todas las afecciones de la vulva tienen una característica, yo siempre digo una frase que es la vulva desquicia, porque si tenemos algo en lo que no estamos bien, nos sentimos mal y que encima no se ve y nos dicen que no tenemos nada, y ahí es donde empieza toda una serie de conflictos. Usted dice, nos dicen que no tenemos nada. Se mujeres. refiere generalmente, supongo, a sus colegas. ¿Qué pasa? ¿No están preparados en este tema? ¿No hay estudios referentes a lo mismo? Hay muy poca formación académica con respecto a lo que es la patología vulvar dentro de la medicina. Eso es una realidad, es una gran falla que tiene la medicina en eso, es un debe. Entonces, claro, a no ser gente que se empiece a dedicar a lo que es la patología vulvar, en general se conoce poco. Entonces, lo que no se ve a veces no se diagnostica. ¿Y en qué tipo de pacientes? Digo, ¿hay una edad determinada? En general aparece a partir de la adolescencia, un poco más, las mujeres jóvenes, y después puede estar toda la vida. Toda la vida. ¿Aún habiendo tenido o no relaciones sexuales? No tiene nada que ver, sí. No tiene nada que ver el acto sexual. Exacto. ¿Cuáles son las causas, doctora? Causas claras, la definición de vulvodynia dice que no tiene ninguna. Ese es el tema. Pero de algún lado tiene que venir. Claro, hay un aumento de la sensibilidad, así que yo le diría tener una neuralgia del trigémino a veces, algún otro tipo de dolor articular que a veces no se encuentra la causa, pero que aparece así un dolor neurálgico, por ejemplo. O sea, tiene elementos que lo favorecen, la parte inflamatoria, compresiones nerviosas, traumáticas, infecciosas, pero no tiene una causa clara, por eso es tan difícil a veces de determinarlo. Usted dice que es difícil determinarlo. Volvemos otra vez al mismo tema de que los profesionales no están preparados para esto, pero de acuerdo a sus estudios y usted específicamente que se dedica a este tema, ¿cómo lo diagnostica? Si por un lado nos dicen que no tenemos nada, ¿cómo hace esa persona? ¿Qué información necesita esa mujer para ir a consultar específicamente por ello, para que le den un diagnóstico correcto? Con solamente lo que yo dije, la paciente que tiene vulvodynia se va a sentir totalmente identificada. Lo que tiene que hacer es concurrir, que la puedan ver, otro colega, no tiene por qué necesario ser yo, hay una persona que puede hacer patología vulvar también, la pueden ver y hay algunos elementos clínicos, el diagnóstico es clínico, que descartándose todo lo orgánico es clínico. Y hay determinados signos, simplemente a veces apoyar un pequeño hisopo en determinados sectores de la entrada de la vulva, hay un dolor exquisito en esa zona. Eso es determinante y es claramente determinante vulvodynia. Pero la clínica, una vez que, con lo que yo estoy diciendo, gran parte de las personas dicen, pero yo tengo eso. Y eso es donde salta la duda y ahí es donde tiene que consultar. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Hay un tratamiento para esto? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es variable. Porque tienen varios cofactores que pueden ayudar, como yo te decía. Entonces, uno tiene que empezar a eliminar todos esos factores que están ayudando, todo lo inflamatorio, lo traumático, hasta los anticonceptivos en algunas veces, la atrofia en mujeres posmenopáusicas, todo eso hay que ir tratándolo. A veces, solamente solucionando algunos elementos de esos cofactores que ayudan, a veces la clínica es rápida y mejora rápidamente. Otras no. Otras necesitamos medicación específica para la sensibilidad, empezar a tratar todo. Lo que sí hay que pensar que todo se trata y todo mejora. Lo que hay que hacer es sacarlo y tener paciencia. Usted está hablando de que todo mejora, no está hablando de que puede erradicarlo. Sí, se puede. Se puede erradicar. Se puede, sí. Doctora, ¿y qué es lo más importante aquí en este tema de vulvodynia? Quitar los tabúes. Sí, en todas. Consultar, lograr que el profesional nos dé un buen diagnóstico. ¿Qué es lo más importante? Y una combinación de todo, ¿no?
consultar siempre, no tener miedo, consultar, observar, insistir que lo que le está pasando no es una imaginación, les duele realmente, asesorando y formando nuevos profesionales jóvenes que conozcan la patología vulvar, y por eso nos manejamos un poco en el libro, tratando de estimular el conocimiento y bueno, y autoconocerse e insistir y consultar, perderle el miedo y los tabúes. Y la capacitación de los profesionales, ¿cómo está hoy en día aquí en Uruguay? ¿Cómo ve usted? Y se intenta hacer una mayor capacitación, tal vez mucho más de la que estaban en mi época cuando yo hacía la residencia. Hoy por hoy se estimula mucho más, tratamos de enseñarle mucho más las clínicas, se estimula mucho más la formación de lo que antes. ¿Y a usted qué la llevó a volcarse por estudiar específicamente este tipo de patología? Yo estaba dedicada en gran parte a lo que es el tracto genital inferior, que es cuello, vagina y vulva, y fundamentalmente la patología vulvar me empezó a interesar porque uno de mis profesores, el profesor Jaime Polto, que admiro mucho, fue el que se dedicaba cuando yo estaba formándome y me estimuló mucho a estudiar eso, y bueno, me dediqué a eso. Doctora, ¿qué le puede decir a los televidentes en cuanto a cuidados vulvares que deberíamos tener todas las mujeres? Eso te lo contesto cuando hablemos de prurito. Me parece perfecto. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con la doctora Causal para que nos responda este tema y muchos otros.